Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Dejanos ahí las consultas, que estamos, Ángeles está en el chat para contestar las consultas que te hayan surgido a partir de toda esta información que nos compartió Ángeles. Quiero que te des cuenta que es un cambio de paradigma, ¿no? Que es una forma diferente de pensar de lo que siempre nos dijeron. Y esto es muy interesante porque eh, quizás las cosas que pensábamos y que hace cierto tiempo eran útiles durante muchísimos años, bueno, ya no están siendo tan útiles en algunos sentidos y es momento de repensar algunas posturas, algunas formas de ver sobre todo este tema de la enfermedad. Y yo acá es donde siempre me gusta hacer hincapié y te quiero pedir que no te quedes con viejas respuestas ni con viejas preguntas. Te quiero invitar a que te preguntes si realmente las respuestas que hemos tenido acá acerca del origen de la enfermedad han sido suficientes. Quizás hemos dejado de cuestionarlo, pero uno de los padres de la biodecodificación, el doctor Klaus Sabá, contaba que él había ido a la universidad precisamente a saber de dónde venían las enfermedades, y en la universidad a él le dieron las respuestas de cómo tratar muchas enfermedades, de cómo llegar a diagnósticos, de qué hacer y cómo combatir algunos síntomas, pero que él se fue frustrado, ya recibido de médico, de no poder explicarle a sus pacientes por qué aparecían los síntomas, qué era lo que él pasaba. Entonces, fue así que él empezó a estudiar biología, empezó a estudiar la naturaleza, empezó a ver qué pasaba no solamente con los seres humanos, sino también con todo el resto de los animales en la naturaleza, con todos los seres vivos, y empezó a darse cuenta de que había una relación muy fuerte entre sistemas de adaptación y lo que realmente pasaba en la naturaleza. Entonces empezó a ver que ante ciertos contextos de estrés, ante ciertas situaciones, las plantas, los animales reaccionaban con adaptaciones o enfermedades. Empezó a decir, bueno, si eso pasa en la naturaleza, ¿por qué nosotros nos creemos como tan diferentes de alguna manera? Entonces acá es donde Klaus Abad dice, bueno, no podemos seguir creyendo que la enfermedad es un fenómeno al azar, que a vos simplemente te toca porque es un 1%, un 5% o un 10% de la población que lo tiene. Entiendo que el porcentaje sea ese estadístico, pero no quiere decir que esa sea la explicación de por qué algo nos ocurre. Entonces él junto a Hammer nos empiezan a decir, no, la enfermedad no es al azar, tiene una respuesta lógica. Es lógica por algunas razones de supervivencia que una persona desarrolle un determinado síntoma. Así que bueno, por favor te quiero invitar a por lo menos a empezar a hacerte la pregunta de que si las enfermedades no son al azar, si es por otra cuestión, o sea, ¿de dónde vienen las enfermedades? Yo cuento un caso que me gusta un montón, que a mí personalmente me hace reír mucho, que es que una persona va al doctor con un dolor de rodilla derecha y entonces le dice, bueno, este es el diagnóstico, el doctor le dice esto es lo que le está pasando en la rodilla, y entonces la persona le dice, pero doctor, yo quiero saber por qué me duele la rodilla. Y entonces el doctor le dice, bueno, lo que pasa es que ya tiene 50 años usted, señor. Y entonces el paciente le responde, bien doctor, pero si esta rodilla tiene 50 años y me duele por tener ya 50 años, ¿por qué la otra rodilla que tiene la misma edad no me duele? Entonces me hace reír mucho eso desde el primer día que lo leí, porque eso pasa con muchísimas enfermedades. Las explicaciones que quizás tenemos acerca de por qué tenemos una enfermedad no son suficientes para ayudarnos a comprender su origen. Así que te quiero contar la respuesta que da el doctor Klaus Abba y el doctor Hammer a estas situaciones, ¿sí? Em, Te quiero contar que estos tres pasos que te voy a dar ahora, que para mí describen de forma completa lo que es la biodecodificación y cómo alcanzar una sanación, este, viene de que el doctor Hammer vivió esto en carne propia, vivió esto con su propia vida, ¿sí? Y te voy a contar un ejemplo que para mí es fantástico, ¿sí? Te voy a ir contando un ejemplo que para mí describe completamente, acá te voy a ir poniendo esto de biodecodificación para que vayamos viendo estos tres pasos de la biodecodificación. Para comprender el primer paso, que es
el primer paso para entender la biodecodificación y sanar un síntoma es comprender que toda enfermedad tiene un origen emocional. No existe una situación en nuestra vida en la cual exista una enfermedad, un síntoma limitante que no tenga un origen emocional. En las miles de decodificaciones que ya hemos hecho con ángeles, siempre hemos encontrado en la decodificación que hay un origen emocional. ¿Y qué quiere decir que haya un origen emocional? Un origen emocional es que hay una emoción estresante y en conflicto que viene como producto de una situación estresante que por alguna razón no hemos podido resolver, no hemos sabido cómo gestionar en nuestra vida. Y para esto hay que entender algo que nosotros llamamos lógica biológica. ¿Qué es la lógica biológica? La lógica biológica es que nosotros tenemos un cierto conjunto de creencias lógicas acerca de la enfermedad. Nuestra lógica acerca de la enfermedad o nuestra tendencia de pensamiento es decir, la enfermedad es mala y hay que eliminarla. Por supuesto que no es cómoda la enfermedad ni agradable muchas veces. Ahora, eso no quiere decir que sea necesariamente mala. Y para esto te voy a contar el caso de la diabetes, porque a mí ese caso me grafica con plenitud lo que es la biodecodificación. ¿Cuál es el caso de la diabetes? Y Ángeles lo cuenta muy bien en las charlas y lo explica con mucha profundidad. ¿Cuál es el asunto? La diabetes, para quien no sepa por las dudas, vamos a decir en principio que es un nivel permanente o en ciertos picos de azúcar en sangre elevada que están por encima de lo normal en la población y que en algunos casos pueden hacernos tener daños, algunos perjuicios en nuestro cuerpo. Entonces buscamos tener el azúcar en niveles normales. Cuando estos niveles normales están por encima, y frecuentemente se da eso, en esta persona quiere decir que estamos con un diagnóstico de diabetes. Esta diabetes, que es a tener el azúcar alta en sangre, uno dice, me daña, me perjudica. Y muchas veces la explicación médica que recibimos de esto es, bueno, lo que pasa es que tu alimentación está muy cargada de azúcar o de carbohidratos, o haces además poca gimnasia y poca actividad física. ¿Y qué es lo que yo siempre digo y los invito a pensar? La situación es esta. Hay personas que comen lo mismo que esta otra persona y quizás que no hace gimnasia como si hace esta persona que tiene diabetes. ¿Y qué es lo que pasa? Esta persona se cuida, se alimenta saludablemente y igual sus valores de azúcar en sangre se elevan. Y personas que comen exactamente lo mismo y que quizás no hacen actividad física tienen los niveles de azúcar en sangre totalmente normales. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la diabetes es culpa del azúcar? Lo que podríamos decir es que si yo no me alimento bien y yo no hago actividad física, empeora mi condición. Pero una persona que come exactamente lo mismo y quizás no hace actividad física no tiene diabetes. Entonces podemos decir que la causa de la diabetes es solamente la alimentación. Y acá es donde la biodecodificación nos va a decir no, no es la causa necesariamente, sino que hay otras causas emocionales y hay un factor en la ecuación de por qué aparece la diabetes que no lo estamos teniendo en cuenta, no está siendo visto hasta este momento. ¿Sí? Y vamos a explicarte ahora cuál es el factor recurrente y frecuente en la existencia de la diabetes. Siempre y en todos los casos, yo siempre pongo también otro caso típico que es el de las caries. Una persona puede tener una buena higiene bucal, lavarse los dientes, mantener toda su higiene y de la misma manera sí tener caries. Y también existen personas que no tienen una buena higiene bucal, comen azúcares, tienen azúcar en sangre y de esa manera, a pesar de eso, no desarrollan caries. Eso quiere decir que en todos los casos, aunque hay factores y contextos que favorecen o no favorecen la enfermedad, también hay algún factor más que nos estamos saltando, que estamos pasando de lado. Y siempre ese factor lo vamos a encontrar en nuestros conflictos emocionales, nuestros conflictos de vida que producen ciertas emociones. Entonces te voy a contar, vamos a volver al caso de la diabetes. ¿Qué es lo que está sintiendo entonces una persona que termina generando en sí mismo un aumento del nivel de azúcar en la sangre? Su inconsciente, que es el que gestiona todo nuestro funcionamiento biológico, las miles de funciones que hay en nuestro cuerpo que ocurren sin que nosotros pensemos, están ahí preocupándose de nosotros, ocupándose de nuestras necesidades, sin que nosotros ni siquiera tengamos que pensar. Y esto es una de las cosas que decía Ángeles hace un rato,
cuando decía, tenemos un cuerpo maravilloso que por ahí no nos damos cuenta y no lo podemos valorar como merece. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a ver qué es lo que quiere decir la diabetes. Si mi inconsciente hace que yo eleve mi nivel de azúcar por encima de lo normal, hay que buscar qué razón lógica podría tener mi cuerpo para hacer eso. Y Ángeles grafica esta situación, me gusta mucho que lo grafica con una persona en la trinchera. ¿Qué quiere decir que está en la trinchera? Que está en una guerra. Cuando está en la trinchera, la persona no está siendo atacada en ese momento, pero está en la trinchera, está en una guerra y está sabiendo que en cualquier momento la pueden atacar, que en cualquier momento puede llegar el enemigo, que en cualquier momento la pueden dañar. Entonces, el simbolismo de la diabetes es exactamente una persona ya en la vida actual que no está en la guerra, pero que siente que en cualquier momento alguien lo puede venir a atacar, alguien lo puede dañar, alguien lo puede perjudicar. Desde distintas situaciones en su vida, alguien lo va a dañar y él tiene que estar preparado, listo, porque tiene miedo, porque tiene una preocupación muy fuerte por defenderse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a decir, bueno, si vos tenés tanto miedo de que te ataquen, de que te perjudiquen, como si estuvieras en una guerra, que te pueden venir y dañar o a lo sumo matar, la mejor solución que tenemos para sobrevivir es huir o defendernos con toda la fuerza posible. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y bueno, yo voy a hacer lo siguiente, va a decir el inconsciente, va a decir, yo voy a elevar y voy a mantener mucha azúcar en sangre, para que en el momento, que no sabemos cuándo va a ser, que puede ser en cualquier momento, vos te tengas que defender, vos te tengas que huir, vos tengas que correr, vos inyectes directamente toda esa azúcar en sangre a las células, la transformes en energía y estés listo, preparado para luchar con todas tus fuerzas o para huir lo más rápido que puedas para poder salvar tu vida. ¿Esto tiene lógica para ustedes? Coméntenme acá en el chat. ¿Esto tiene lógica? ¿No les parece que es completamente lógico? Y cuando empezamos a investigar la psicología de una persona que tiene diabetes, empezamos a encontrar que estos parámetros de funcionamiento existen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona que tiene diabetes normalmente siente que la pueden dañar, atacar, y sobre todo muchas veces siente que no puede recibir el amor como quisiera recibirlo, y este es el segundo factor o consecuencia que aparece de la diabetes, que personas que quieren recibir amor no lo reciben como quieren porque están demasiado en alerta y sienten que todo el mundo lo está por atacar. Y esta es la segunda adaptación que hace la diabetes, que es no recibo amor y como no puedo recibir amor del exterior porque todo el mundo termina siendo peligroso para mí, todo el mundo me puede dañar, y entonces la forma simbólica de también tener amor en mi vida y en mi familia es tenerla en mi sangre, que es el simbolismo de la propia familia. Entonces el azúcar, que simboliza el amor, la bondad, lo bueno, también lo vamos a poner en exceso porque nos falta en nuestro cuerpo. De alguna manera, una persona que tiene diabetes también está sintiendo que al tener que defenderse, sus reacciones pueden ser también un poco fuertes. Están como a la defensiva permanentemente y tienen que ver, si quizás conocen a alguna persona con diabetes, necesitamos tratarlas o darnos cuenta que necesitamos tratarlas a estas personas con mucho más cariño, con mucho más amor, con mucho más cuidado de lo que quizás tratamos a otras personas. ¿Por qué? Porque en definitiva necesitan recibir ese amor en mucha más medida o mucha más cantidad de lo que quizás otras personas lo pueden necesitar. ¿Por qué? Porque tienen historias, porque en su vida quizás han vivido situaciones de peligro, porque en su infancia quizás han vivido como unas situaciones de guerra, o porque si no fue en sus vidas, también podemos encontrar que esas situaciones de guerra o de estar en demasiado peligro permanentemente han sido vividos en sus árboles genealógicos, en su familia. De una u otra manera, también en decodificación, ¿qué vamos a decir? Muchas veces se dice que esta enfermedad es hereditaria. Y nosotros lo que vamos a decir es que lo que se hereda, puede ser que se herede algo genético, una predisposición, pero lo que con más fuerza se hereda es la forma de pensar y la forma de sentir. En tu familia se cree, se enseña, se vive generación tras generación que el mundo es un lugar peligroso. Como consecuencia, ¿cuál es la solución que va a gatillar tu biología para defenderte? Tener el azúcar alta en la sangre. Así que este es un ejemplo que grafica lo que llamamos lógica biológica.
Y la lógica biológica es darnos cuenta que siempre y en toda enfermedad hay una lógica de supervivencia para que se gatille este síntoma en tu vida. Siempre y en todo momento lo que nos tenemos que preguntar, y te invito acá a preguntarte, es el paso número uno de lo que es la biodecodificación y lo que nos ayuda a la biodecodificación, es a decir, el origen de mi enfermedad es que mi cuerpo me está tratando de ayudar. ¿En qué situación? ¿O me estuvo tratando de ayudar en cuál situación? Eso es lo que llamamos decodificación. Descubrir cuál es el origen lógico de la existencia de este síntoma en mi vida, que es una lógica bastante diferente a nuestra lógica cultural o racional, porque lo que tenemos que entender es la lógica de nuestro cuerpo, de 4.500 millones de años de evolución en este planeta, que ha encontrado sus formas de sobrevivir. Y eso es lo que tenemos que aprender a observar, y en cada síntoma tiene su propia lógica, así como la diabetes tiene esta lógica que te conté, que es mantener el azúcar alta en sangre, por si tengo que defenderme con toda mi fuerza porque todo el tiempo puedo ser atacado. Así cada una de las enfermedades que podamos ir viendo, vamos a ver en decodificación que ya hemos encontrado cuál es la lógica, y eso es lo que se llama decodificación de cada enfermedad. Entonces, paso número uno de la biodecodificación es comprender el origen que tiene un conflicto emocional de algo que no he podido enfrentar o superar en mi vida. Así que vamos a ir al segundo paso. El segundo paso de la biodecodificación para sanar un síntoma es la gestión emocional. ¿Qué quiere decir gestión emocional? Gestión emocional quiere decir que en toda situación de nuestra vida, en toda situación que ha producido un síntoma, se ha vivido una situación de aislamiento, una situación de no poder expresar tus emociones, de por alguna razón no poder decirlas, no poder contar lo que en el fondo sentías. Quizás contaste lo que pasaba, pero no contaste lo que sentiste, no pudiste resolver lo que sentiste, no encontraste un espacio de seguridad, un espacio de armonía y paz para poder conectarte con vos y con expresar lo que te pasó. Y en toda situación estresante se dan distintas emociones, pero que se desembocan de tres emociones básicas, que son las emociones que gestionan nuestros estreses en la vida, que son el miedo, primera situación, el enojo en segunda situación y la tristeza en tercera situación. Todas las demás emociones que vivimos en conflicto se van a desencadenar o producir con posterioridad a alguna de estas tres emociones. Y aprender a gestionar nuestras emociones, que es lo que te enseñamos en una formación en biodecodificación, el segundo paso, es tener técnicas, es poder tener recursos para poder no guardarte más esas emociones, saber qué hacer con esas emociones y darte cuenta en tu vida, en tu día a día, para gestionar mejor todo esto, que si tenés miedo, quiere decir que estás viendo algo en el futuro que te pone en alerta para que luego te empieces a cuidar de esa situación. O si sentís enojo es porque una situación ya en la actualidad te está perjudicando. No podés soportar lo que está pasando, te está afectando fuertemente. Y si siento tristeza es porque una situación ya me ha dañado, ya siento la pérdida, algo ha pasado, ya ha ocurrido y que yo quizás no puedo terminar de superar esa pérdida. Entonces, cualquiera de estas tres emociones son emociones que han programado una enfermedad, o que lo bueno es que cuando estudiamos y aprendemos biodecodificación, no solamente aprendemos a resolver síntomas que tenemos, sino aprendemos a vivir de una manera diferente. Aprendemos a ser más conscientes, como explicó Ángeles, por ejemplo, del descanso, o de la misma manera aprendemos a darnos cuenta cuando estamos enfrentando situaciones en las cuales nos ponemos en estrés. ¿Qué es estrés? Y estrés es que hayamos decidido enfrentar un determinado desafío, o que la vida nos presente una determinada amenaza y nosotros podamos sentir en nuestro cuerpo que eso no lo estamos pudiendo superar, no lo estamos pudiendo alcanzar. Cuando cada vez nos decimos a nosotros, no, con esto no estoy pudiendo, o no puedo, o no voy a poder, va a aparecer alguna de estas tres emociones a traerte el mensaje: miedo, enojo, tristeza, de que no estás pudiendo resolver una situación de vida o elegida, o que apareció como amenaza en tu vida, enfrente tuyo, y tu biología se va a estirar, se va a buscar una solución de ayudarte con alguna enfermedad para poder superar esa situación. Entonces, segundo paso de la biodecodificación es gestionar esas emociones que entraron en conflicto con la enfermedad, producto de esa situación de estresante en tu vida,
y darte cuenta también que lo podés mejorar en tu actualidad. Como te contamos con Ángeles, que superamos emociones que teníamos como miedo o como enojo y pudimos transformar y sanar nuestros síntomas. Entonces, para repasar hasta acá, paso número uno para sanar un síntoma, para recorrer un camino de conciencia personal, para trabajar tu síntoma, es comprender el origen emocional. Todo esto, por supuesto, acompañado de tu médico, de tu profesional de la salud, que se ocupe de tus síntomas, de lo que vos necesites. ¿Vos qué vas a hacer? Ocuparte de tus emociones y tus situaciones de vida, porque eso solamente lo podés hacer vos. Eso se llama paradigma de salud responsable, que vos sos parte de la solución de las cuestiones de tu vida. Entonces, paso número uno, comprender el origen emocional, de dónde viene, de qué situación viene, de qué situación conflictiva que tuviste o triste que tuviste, eh, es que esta emoción está relacionada. Comprender el origen. Segundo paso, gestionar las emociones que quedaron involucradas en ese síntoma, que muchas veces ya terminó el síntoma, ya terminó la situación, pero yo no pude salirme emocionalmente de esa situación. ¿Por qué? Porque guardé el miedo, porque guardé el enojo, porque guardé la tristeza. Entonces te vamos a enseñar en una formación de biodecodificación técnicas para poder gestionar y expresar esas emociones de forma orgánica, para que vos estés mejor y al mismo tiempo no perjudicar a nadie en ese proceso. Pero vamos a ver entonces ahora sí el tercer paso para poder entender la biodecodificación y hacer biodecodificación de forma completa. Durante muchos años nos pasó y le pasó a muchos decodificadores que decodificaban y entonces llegaban al origen emocional de la emoción y muchas veces expresaban sus emociones, pero esos síntomas seguían sin retirarse, seguían sin ir. Y entonces terminaban por ahí una sesión y le preguntaban a la persona al decodificador, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y a veces no había una respuesta muy concreta a eso. Entonces, con Ángeles hemos dedicado años y experiencia a encontrar cuáles son los recursos de cambio y aprendizaje que nos requiere cada síntoma. Cada síntoma muchas veces requiere un aprendizaje, requiere un cambio. ¿Qué es aprendizaje? Cambiar de comportamiento. Y este es el resumen final que nos trae la enfermedad. La enfermedad nos dice, para poder sanar esto, muchas veces tenés que dejar de ser la persona que eras. Tenés que empezar a ser otra persona, tenés que empezar a vivir de otra manera. Y si no, piensen y busquen casos de personas que se han curado de enfermedades, y si no pasó que a través de la enfermedad la persona se transformó ella misma y empezó a ser otra persona, con una vida más orgánica, una vida más ecológica, una vida más saludable, una vida con más bienestar. O a veces las situaciones límite de nuestra vida nos transforman. Esto es lo que pasa con la enfermedad. Y este es el tercer paso y el cierre de todo esto, que es comprender el origen, que es expresar mis emociones y gestionarlas, pero aprender a vivir de una manera diferente. Y te voy a dar un caso, un ejemplo que me gusta mucho de todo esto. En este caso de hacer aprendizajes hay un síntoma que realmente me conmueve personalmente, que son las patologías mamarias o cáncer de mama. Y es una enfermedad que nos da mucho temor, que nos enfrenta a situaciones límites, que nos pone mucha tristeza, mucho miedo, mucho enojo. Y precisamente la estudiamos porque aparecen muchos casos de este tipo en biodecodificación de mujeres que quieren comprender el origen, que quieren sanar. Y para entender esta situación te voy a primero contar el origen de estas patologías mamarias. Eh, Durante milenios las mujeres, con su mano hábil, tomemos una mujer diestra con su mano hábil, su mano derecha, se ocupaba de las cuestiones del hogar, de la casa, de la cueva, manejaba todo lo que había que manejar. Y como siempre, la mujer en la antigüedad estaba embarazada, tenía hijos pequeños, esos hijos, mientras el hombre estaba cazando o buscando comida, ella lo cuidaba y lo sostenía con su brazo izquierdo. Entonces eso ha hecho durante cientos de años que se configure el lado izquierdo de la mujer, la mama izquierda de la mujer, como la mama de los hijos, de la protección de los hijos, del cuidado de los hijos. Entonces, a una mujer que tiene patologías mamarias, lo que hemos descubierto en todos los casos es que ha sentido, vamos a poner en la mama izquierda porque es diferente en la derecha, pero en la mama izquierda es que ha sentido que no ha podido proteger
que no ha podido alimentar, que no ha podido cuidar, que no le ha podido dar el amor y la protección suficiente a su cría, a su hijo. Y esa situación es muy clara porque ¿cuál es la función de la glándula mamaria? Es para todos los seres humanos, es un instante sagrado, un instante, un momento especial y único en la vida de un ser humano, que es encontrar esa conexión completa con su madre, en la cual es alimentado, es protegido, recibe amor, recibe todo lo que tiene que recibir en relación al contacto con su madre, ¿sí? Entonces, esa situación, como esa glándula, cumple todas esas funciones en la vida de la mujer en relación al hijo. Cuando una mujer en la vida siente que no lo puede hacer, que lo quiere hacer y no lo consigue, que no logra entrar en la comunicación con el hijo para protegerlo, para cuidarlo o para alimentarlo, porque ese hijo está en peligro, el órgano que reacciona, ¿no?, en la psiquis de esa mujer y somatiza la situación es la glándula mamaria. Eso es lo primero, entender que esa patología mamaria tiene que ver con haber sentido ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo la mujer tiene que darse cuenta, tiene que expresar el miedo que tiene por el peligro de lo que le pueda pasar a sus hijos. Muchas veces yo digo, hay que darse cuenta que los bebés ya tienen 47, 48, 50 años y ya pueden protegerse por sí mismos, ¿sí? Es como cortar ese cordón umbilical que la une a ese hijo que ya creció, que ya es grande quizás, y que necesita su propia independencia, su libertad, y que la madre crea en él y que él puede, y que ella ahora se puede ocupar de sí misma, de ser mujer, ya no necesita ser madre, ya ahora se puede ocupar de ella misma. Y entonces pueda expresar los miedos que tiene ante esa situación y cuando los pueda expresar, esos miedos se puedan ir calmando. Y por último, y el punto por el cual te cuento todo esto, es que el tercer punto es que esa mujer necesita poder cambiar sus comportamientos y dinámicas. Mientras estaba siendo solamente madre porque estaba preocupada por ese hijo, lo que hacía era ocuparse del hijo, muchas veces de llevarle la comida, de seguirle lavando la ropa, de preocuparse por él, de ver si la esposa lo cuidaba o no la cuidaba, o si está bien o le pasa algo, o lo que sea de ese hijo. Esa era toda su dinámica de comportamiento, seguir siendo madre. Entonces esta mujer, para poder sanar, ¿y qué es lo que hace la energía femenina de la mujer y no la madre? Es que la energía femenina lo que hace es que esta persona vuelva a mirarse a ella misma y se ponga a ella misma en el centro, y que la mujer diga, yo soy el centro de mi vida, mi feminidad es lo primero y vivir para mí como mujer es lo más importante, porque mis hijos ya crecieron, por ejemplo, porque ya puede resolver su vida por sí mismo. Entonces, ahora sí yo puedo ser mujer y empezar a ocuparse de ella, de su salud, de su cuidado, de su alimentación, de su cuerpo, de su diversión, de lo que ella particularmente en ese momento de su vida necesita. Entonces, ¿esto qué significa? Hacer aprendizaje, cambiar de comportamientos. Los comportamientos ahora son lo que corresponde como prioridades hacia la mujer y no ya priorizar la madre. ¿Por qué? Porque todo eso ya terminó, porque todo eso ya está solucionado, porque ahora yo puedo nuevamente ser mujer y ocupar mi lugar y hacer lo que yo quiera hacer con mi vida, vivir mi propia vida. Entonces acá sí tenemos los tres pasos para comprender una biodecodificación completa. Comprender el origen emocional que tiene una enfermedad. Segundo, cuando yo ya sé que tengo que trabajar, ya lo puedo trabajar. Y esto quizás es lo más maravilloso del origen de la bio, que si yo no sé de dónde viene un problema, yo no lo puedo trabajar, no lo puedo resolver, no lo puedo enfrentar. Es como estar a ciegas. En cambio, si la biodecodificación me dice, viene por acá, vemos el origen, encontramos la situación que fue estresante en tu vida y que sigue latente ahora a través de este síntoma, uno ya sabe dónde tiene que poner el foco y la energía. Segundo paso, una vez que ya identifiqué, trabajar con toda mi energía en la gestión emocional de eso. ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué siento con eso a través de este tipo de pensamientos que tuve? ¿Lo sigo sosteniendo en la actualidad? ¿Sigo sufriendo bajo estos mismos pensamientos y emociones? No, ya los puedo expresar, ya estoy a salvo, ya estoy en armonía, ya estoy en paz, ya recuperé el éxito que quería, ya puedo ser yo mismo una persona individual,
ya me puedo enfocar en el estudio que yo quiero tener, en la profesión que quiero tener, en lo que quiero hacer, ya puedo estar a salvo, ya me puedo sentir seguro, puedo tener la certeza del apoyo, ya puedo vivir en plenitud, ya puedo vivir en diversión, en paz, ya me siento fuerte, ya estoy aquí ahora enfocado en mi vida nuevamente, ya encontré la armonía, la paz. Esos son los beneficios que nos da un proceso de biodecodificación. Cuando yo puedo encontrar el origen, cuando yo puedo gestionar mis emociones para ser quien quiero ser y hacer esta transformación de aprendizajes que me llevan al nuevo ser. Toda enfermedad entonces va a ser un desafío para transformarme y ser la persona que quiero ser. Siempre y en todos los casos que hemos trabajado con personas que han podido sanar sus síntomas, el rescate final que nos hacen esas personas es, soy otra persona, soy una persona diferente, soy una persona nueva, soy una persona mejor. Así que estos son los 3 pasos que te vamos a poder ir ayudando a recorrer en una formación en biodecodificación.